Venezuela ha estado sumida en elecciones y referenda de distinto tipo desde 1998, cuando resultó ganador Hugo Chávez sobre Enrique Salas Romer. A partir de ese momento, hemos tenido 19 jornadas electorales, solo 4 años de 16 sin elecciones. ¿Eso se ha traducido en mayor democracia? ¿Hemos elegido a las personas indicadas para llevar las riendas económicas de un país como Venezuela? ¿Qué es posible hacer con las mayores reservas de petróleo y la conducción indicada? ¿Se hizo en el pasado, antes de la revolución? En el programa de hoy, intentaremos esbozar los aspectos políticos que nos deja 2014 y sobre los que debemos poner nuestro interés para el año entrante, año de elecciones. Oposición y gobierno se encuentran en una coyuntura que debería estarles planteando retos extraordinarios si su objetivo es el de brindar al ciudadano bienestar, mejor calidad de vida, posibilidades de superación. ¿Serán estas unas navidades felices? ¿Será 2015 un feliz año? Perspectivas Políticas 2015 es noticia por Ron Brune. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. En nombre de todo el equipo les saluda Román Losinski. Nuestros invitados el día de hoy, Alonso Moleiro, periodista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, conduce un espacio en Onda La Superestación, escribe para ProDaVinci, dejando por fuera, por cierto, sus tiempos en El Nacional o la revista Contrabando. Osvaldo Ramírez Colín es politólogo, egresado de la UCB, especialista en finanzas públicas y gerencia pública, CEO de ORC Consultores. Bienvenido. Qué gusto tenerles. Comenzaría por preguntarles si es difícil analizar en estos tiempos en Venezuela un año no electoral. Bueno, mira, curiosamente sí se puede. Y yo creo que el principal tema viene enfocado en que una cantidad de variables que te permitían o te podían a ti permitir conducir el año, conducir el país, reorganizar la oposición e incluso reorganizar las fuerzas del gobierno, fue una oportunidad perdida. ¿Y qué significa una oportunidad perdida? Perdiste prácticamente todo el año 2014 en una especie de guerra de trincheras. Todo el mundo se apalancó en su posición y desde esas posiciones comenzaron a tratar de permear a la sociedad venezolana, y la sociedad venezolana a su vez se metió en una trinchera de protección ante un tema de crisis económica, ante un tema de desbarajustes, de no entender la dinámica del país, que tuvo dos dinámicas particulares. El primer semestre, en una pugna de poder entre lo caótico y lo formal. Cuando hablo de lo formal me refiero a la protesta convocada desde la Mesa de la Unidad, desde lo caótico la guarimba, la detención y aprisionamiento de una de las figuras principales de la oposición, que es Leopoldo López, y el descalabro de Maduro a partir del segundo semestre. Y ese descalabro enfocado en un riesgo político en donde cada vez la gente interpreta: no quiero a Maduro, puedo tener todavía afiliaciones con el partido de gobierno, pero en el fondo entender que el rumbo por el que tú me estás conduciendo las cosas jamás lo hubiera hecho Hugo Chávez en el pasado. Alonso, si tomamos con pinzas hitos, eventos destacados de este año 2014, ya se mencionó, por ejemplo, las protestas de la primera parte del año, luego la detención de Leopoldo López. ¿Cuáles son esos hitos? Bueno, por supuesto que la tesis de la salida es un hito del año, generó muchísima polémica, produjo un estruendo muy grande. Yo soy de los que sostiene que el problema de la salida no es si nos gusta o no nos gusta, sino que es un arqueo, una situación defensiva que produjo una parte de la sociedad a partir de un desgaste y de una crisis muy fuerte. Crisis que no fue porque la estrategia opositora, la estrategia Veleo, digamos, rindió tiempo una buena cantidad de años, rindió sus frutos, pero se agotó en las elecciones de alcalde. Y la crisis se llevó por delante esa estrategia de la mesa, que era excesivamente electoral, tradicional. Yo siempre digo que digamos, es la estrategia en la cual pues, yo pongo un afiche, José Rodríguez, lo pongo así en un afiche, pero bueno, las cosas están un poco más graves que eso. Pues. Y la salida fue un ensayo con sus consecuencias. De las consecuencias malas que produjo, porque produjo varias consecuencias malas, la oposición perdió mucho tiempo, como dice Osvaldo, pues, peleando, discutiendo entre ellas. Hay voceros opositores, hay analistas opositores, líderes de opinión opositores que pierden mucho tiempo, creo yo, debatiendo incluso con fantasmas, con troles de internet, cosas que, bueno, creo que el año ya pasó, se va a sentar, peor no pudo haber estado este año. Es el año de donde la profecía en torno a la hecatombe que el chavismo iba a producir en el país se condensó, pues se expresa en una sola cosa. El que hubiera pensado en 2002, 2001, 2006, oye, esto en qué ir a parar, ¿no? Que era una cosa que yo muchas veces pensaba cuando hacía lo presidente, ¿en qué ir a parar esto? Bueno, ya vimos en qué paró. O cuando proyectabas esto que te decían, no, chico, no puede ser. Bueno, exacto. Paró en esto fue que paramos, pues. Entonces ahora, por supuesto que yo sí creo que es muy cierto que la oposición
no ha estado bien este año, que la estrategia de la mesa es una estrategia reactiva, que sus dirigentes fundamentales no tienen imaginación, no tienen iniciativa. Lo que creo es que la dinámica política del 2015 juega a favor de ella de forma inercial. Por primera vez en estos 15 años, de hace un año y medio para acá, el viento sopla a favor de la unidad, de la mesa. Es decir, lo que la mesa haga va con doble velocidad, porque la crisis se está chupándose al gobierno. Y bueno, la oposición lo que tendría es que hacer, creo yo, no digo que sea sencillo, pero una jugada de rutina. Pues si hace lo fundamental y si ejecuta el acuerdo unitario y llega con un mensaje, y los momentos electorales precipitan cosas. Muchísimas veces este año dijimos, la oposición no enamora, la oposición no capitaliza, es cierto, pero también es verdad que no era el momento de hacerlo. Los años, en esta dinámica que el chavismo impuso de elecciones interanuales, pues los años no electorales son años así, son años de mucho agotamiento, de crisis. Aquí no niego que vaya a haber abstención, pero puede presentarse una situación en la cual pues, el voto castigo o la abstención al chavismo migren de forma natural. ¿Cuáles son los obstáculos que ha tenido la oposición? ¿Cuáles ha tenido el gobierno? Si alguno de esos obstáculos es compartido o no, son dos realidades totalmente diferentes. Sí, bueno, el riesgo político del país en este momento se encuentra en una especie de punto medio alto. Ese riesgo político pasa primero por el desenamoramiento de la base de la sociedad con los partidos políticos. Ya no me importa quién es responsable. A mí no me importa quién es responsable de la guerra económica, a mí no me importa si es el gobierno, si es la empresa privada, si es el mismo pueblo, como en algún momento llegó a indugirse a través de narrativa y propaganda. Ya yo quiero es que alguien me resuelva. Y ahí hay un punto de encuentro entre la evaluación que hay hacia las instituciones, de cierta manera. Terminamos un año con dos instituciones, sobre todo voy a rescatar el caso de una, con unas evaluaciones negativas importantes de percepciones, que es el caso del Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral en el que además entra en juego un momento crucial para efectos de tratar de generar una especie de quitarle presión al sistema, que es la escogencia de esos 3 nuevos rectores. Pareciera, hasta ahora, y un poco adelantándome al 2015, que la decisión de quién está allí va a generar problemas de coyuntura, de abstención coyuntural, de gente que va a decir, miren, no me gusta porque ya yo interpreto que ese árbitro no es imparcial, perdón. Y por otro lado, ¿en qué punto se tocaron para mí tanto la oferta programática como de la oposición como del gobierno? En la incapacidad de darle herramientas al pueblo y darle herramientas a la población para atravesar un momento de crisis económica. Sencillamente yo no puedo seguir apelando al populismo, no puedo seguir apelando al rentismo para decir aquí vas a seguir teniendo la comida barata. Porque incluso hasta parte de eso se ha ido desmontando con todo el tema del Sunde, y cuando uno evalúa qué es lo que estaba sucediendo en los puntos de venta de alimentación que controla el gobierno, en el fondo estoy diciendo no soy capaz y no he tenido la capacidad de explicarle a la gente cómo a partir de ahora cambió el modelo y entender un nuevo modelo, porque claramente el país post-Chávez, país político, migró a un país económico y social, y la gente no ha terminado de entender que esas dinámicas, el gobierno no ha terminado de entender que esas dinámicas sí logran generar rápidamente pérdida de popularidad, pérdida de confianza, desconfianza por un momento determinado de entender que tú eres capaz de resolver esta situación y de llevarme al rumbo que teóricamente Venezuela espera. Ya vamos a entrar en 2015 de lleno, pero quiero saber cómo llegan tanto gobierno y oposición a esta fecha. ¿Podría uno interpretar, por ejemplo, que dentro de la oposición hay varias tesis, que no es lo mismo la dirigencia opositora que el pueblo ciudadano o el chavista arrepentido que le está haciendo guiños, ojitos a la oposición? ¿Y cómo llega, por ejemplo, el gobierno con la muy visible marea socialista y su descontento? Bueno, yo creo que en la oposición, sus mandos dirigentes, la estructura de la mesa no llega bien, pues llega con una zanja anímica y una diferencia política importante, aunque funcionan, sigue funcionando, no es fundamental, su metabolismo sigue desarrollándose. Creo que en el pueblo opositor, en el grueso de la ciudadanía, hay descontento, pues hay un descontento que traspasa la oposición y podemos vincularlo al país completo, ¿no? A dónde paró el país en general. Y aquello que la oposición no fue capaz de hacer, porque siempre hay que decirlo, las elecciones de alcalde fueron elecciones con unos resultados interesantes, pero su balance es muy mediocre porque el país estaba lo suficientemente mal como para que Venezuela diera un salto electoral necesario, que la oposición no fue capaz de traducir, y no fue capaz
por la maña con las cuotas, con la necedad, con la empujadera, con la pugna que hay por los puestos, pues la ausencia de una estrategia en desarrollo, una estrategia de agitación política, bien entendida. En segundo lugar, creo que el chavismo llega peor, porque el chavismo no tiene liderazgo. El chavismo, si tú evalúas en las encuestas quiénes son los líderes de este país, y entre los 5, 4 son opositores y uno chavista. Lo que el chavismo ha logrado hacer es ejecutar una operación de opinión pública para engañar al país, o sea, para comprar medios que escondan o maquillen la realidad y para trabajar con matrices. Ahí tenemos unos conocidos analistas de encuestas, a José Vicente Rangel, un par de periódicos por ahí, todo el mundo sabe quiénes son. No, todo está bien, no pasa nada. Bueno, está bien, eso es una estrategia que funciona un rato. Está bien, no pasa nada, todo está bien. Venezuela tiene una situación, bueno, como cualquier parte del mundo, pero tenemos que entender, mientras ese discurso va en desarrollo, debajo se está cociendo una bomba económica gravísima, pues, falta de divisas, alta inflación, escasez, la ruptura de líneas de crédito que estábamos conversando, un déficit fiscal que es histórico con precios petroleros altos, déficit de balanza de pagos, todo, pues un endeudamiento interno gravísimo y externo, un manejo totalmente irresponsable de las arcas nacionales que van a producir un estado disfuncional que hay que tratar, pienso, de canalizar pacíficamente, porque creo que existe el riesgo de que no lo podamos canalizar pacíficamente. Ahí está el problema. Los mandos chavistas, porque debe estar vivo Hugo Chávez, lo hubiera hecho, se hubieran encarado con la situación para tratar de producir una traducción política, que era lo que Chávez era tan eficiente, ¿no? Ni Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello tienen con qué hacer eso. Entonces, han escogido es disimular. Esta es la era del disimulo, pues. Venezuela no hay acetaminofén, eso no es tema de la televisión pública venezolana. Es decir, no pasa nada. ¿Entiendes? Entonces, mientras tanto, aparece uno de estos encuestadores portátiles. Bueno, todos comprenderán pues que la situación va de regular hacia bien, porque el que hace la cola es que puede comprar ese tipo de cosas. Bueno, y así estamos, pues, con dos discursos rodando al mismo tiempo. Yo pienso que bueno, en política no existen los vacíos se llenan solos. Aquí es muy probable que se produzca, primero creo que viene un campo, o sea, viene un margen de abstención importante en ambas corrientes, en virtud del desengaño general. Y en segundo lugar, creo que se va a producir, puede producirse algún tipo de migración de votos hacia la oposición, pero la impresión que tengo es que en esta ocasión quien puede terminar no votando o donde se puede producir una abstención importante es en el chavismo. Es decir, creo que la oposición tiene en esta materia trabajo que hacer, pero lo normal en la oposición en estos casos es que ellos convenzan a su gente de que el instrumento es el voto. Las motivaciones para defender el voto del gobierno son como más intrincadas, están más interconectadas en situaciones condicionadas. Veo un trabajo más complejo. Entonces, bueno, para cerrar diría que veo un año 2015 extremadamente difícil en todos los aspectos, pero donde habría que procurar concretar algún tipo de situación político-electoral que lo haga cambiar, pues que haga cambiar estas circunstancias. Osvaldo, ese ecosistema político que nos muestra Alonso, ¿coincides con él? Bueno, parcialmente en algunos temas. Entramos en un país, en un 2015, con un país en donde el sentimiento no chavista es superior al chavista. Y estamos hablando de 27,4% de chavista versus 47% del no chavista. El problema es que ese sentimiento no chavista no necesariamente se traduce en apoyo hacia la mesa de la unidad, que es un primer detalle. Cuando lo vemos en bloques situacionales, posiciones extremas, es decir, mi simpatía es firme, tan firme y plena como la luna llena, como diría un 8 de diciembre del 2012, 28% se autodefine chavista, duro, versus 22,9% se autodefine opositor duro. Tienes un gran medio lamentable que yo puedo con 2 o 3 acciones lo puedo bajar del barco del voto muy rápido, porque no tiene convicciones firmes de que el voto es lo más importante. Y ahí coincido plenamente contigo en que hay que hacerle entender a la gente que el voto es importante y que aventuras diferentes no son los caminos para nada. El segundo detalle es que de ese chavismo, 2 grandes datos. El 43% opina que Maduro no representa el legado de Chávez. Y eso es una espada de Damocles. Para efectos no del 2015, formalmente, sino ya viendo como punto de inflexión el 2016 con la activación de un referendo revocatorio. Claro. Y 20% dice Maduro debe renunciar ya. ¿Qué sucede? En momentos en los que claramente tú puedes tener un flujo de caja bien complejo para el año 2015.
escasez de dólares, fuentes serias en materia internacional están hablando de que el precio del barril de petróleo pudiera bajar momentáneamente a menos de $40, pudiera incluso llegar a los $30, viendo como nueva reunión el 5 de junio de 2015 el tema OPEC para subir esos precios, y por otro lado, entendiendo que va a haber una escasez muy seria de divisas. Hay paradas técnicas que tienen que hacer algunas refinerías, hay otra cantidad de temas que te dicen a ti, yo necesito dinero. Y el gobierno sabe que su estabilidad, por lo menos del 2015, viene asociada a grandes cosas. Ya resolví una parte por una reforma tributaria con 150.000 millones de bolívares para el año que viene. No obstante, tengo, como ese conejo del mago, saco de la chistera, tengo la eliminación de subsidios a la gasolina, a la energía eléctrica, eventualmente a la misión vivienda, dándole algunas vueltas, y tengo algunos recursos donde puedo sacar para meterlos en el hilo electoral. Problema, la oposición no tiene un medio para, de cierta manera, acometer unas elecciones, y bajo dos supuestos, que puede venir un adelanto de la misma, o puede venir una suspensión. Y aquí hemos vivido en Venezuela episodios en los últimos 15 años de suspensión de elecciones. El caso de la elección de alcalde fue suspendida prácticamente en 3 oportunidades. Entonces son detalles que te permiten a ti llevar al 2015 a decir, bueno, ¿cuánto me atomizo, cuánto me amarro al poder en función de cuánto trabajo para que no se atomice el poder? Y aquí hablamos de las 7, 10 facciones que pululan dentro del oficialismo versus las 3 o 4 grandes tendencias que hay dentro de la oposición. Además, allí hay un detalle importante. Mantengo el equilibrio de cristal, por un lado, es decir, el status quo como lo hemos vivido hasta ahora, o genero situaciones autoinducidas o espontáneas de caos que me abren nuevas rutas, nuevos caminos ante un 2015 en donde no logre contener, sobre todo yo creo que la variable interviniente en este caso, que es cuánta frustración está la gente dispuesta a aguantar. Y viendo además que hay rabia, que hay desespero, que no consigo los productos, que cada vez pareciera que va a ser un poco más complejo entrar en eso. Alonso, el drama político del gobierno, y con drama político me refiero a la caída en la popularidad del presidente de la República y unas elecciones internas que algunos cifran su participación en 14%, es lo que nos decía este fin de semana, como mucho. ¿Ese drama político lo puede resolver el gobierno resolviendo el drama económico del país? Bueno, es que ese es el problema, y ahí es donde yo creo que la interpretación del entorno, de las encuestas, suele ser, no toma en cuenta lo suficiente, a mi manera de ver, el dato de la crisis. Esta es la primera vez que estamos en una auténtica crisis, pero una crisis mucho peor que la crisis financiera del 94, mucho peor que la del viernes negro, 10 veces peor, incomparablemente peor que la del viernes negro del 83, y bastante más grave que la del 89. Una crisis gestada además en la abundancia. No podemos olvidar que el chavismo ha tenido petróleo en 100, 90 durante muchísimos años. O sea, ¿cómo será el manejo de los recursos? Yo sí creo que los riesgos son grandes, pues claro, y aquí podría, la eventualidad de que el gobierno posponga las elecciones o las retenga, claro que ahí no hay manera de evaluar nada, pues si las retiene y no hay nada que hacer, vendrá más caos callejero. Lo que yo creo es que, aunque yo sí siento que sobre todo los partidos de oposición que han reclamado mucha presencia en esto, mucho protagonismo, que han sido bastante prepotentes a veces, ¿no? Bueno, que los factores extrapolíticos no son demasiado lentos, están demasiado cómodos, están en una zona de confort, como que quieren salir de esto sin despeinarse mucho. Esa es mi percepción y a mí eso me irrita mucho, ¿no? Pero creo que aun cuando eso es así, la oposición tiene ya cierta experticia en protocolos unitarios, ya ha desarrollado una cierta habilidad, a mí me parece, para producirlos. Chugo Torrealba es una excelente noticia en esa materia. La oposición tiene 2 escollos graves. En primer lugar, no tiene dinero, como bien señala Bobal. O sea, y en segundo lugar, pues no tiene medios, no tiene acceso a medios grandes. Va a tener que inventarse, pensarse una manera de llegar a la gente que tenga que tener mucha creatividad. Lo que creo es que si el gobierno no toma las medidas, va a profundizar la escasez, va a profundizar la inflación, va a profundizar la recesión. Pero si las toma, también. Es decir, aquí no hay forma, y así es la economía. La gran tragedia de lo que nos está ocurriendo es que el gobierno no ha querido comprender el chavismo como movimiento, que la economía es una ciencia, con unos mandatos que tú no puedes violentar porque la pagamos caro. Es que si las toma, si el gobierno toma medidas, si afloja el control de cambio,
si produce una decisión cambiaria coherente, si invita al sector privado a invertir, nada de eso va a tener resultados inmediatos, ni van a ser, al contrario, se van a producir costos. Por eso es que casi siempre, cuando ellos estaban en la oposición, pues a cualquier medida de ajuste le llamaban paquete hambreador, porque es que no hay forma. Ya el ajuste está, y si el desajuste está producido, en algún momento tendrá que tomarse una decisión que va a traer costos, pero que pues eventualmente en el mediano plazo nos podría poner otra vez a caminar. La economía venezolana es una economía, siempre se ha dicho, pues que crece sola, que tiene una gran capacidad de recuperación, condenada al éxito en muchos aspectos, pero el gran signo acá en esta dificultad, que yo coincido que es de los dos bloques, es que el margen de maniobra del gobierno es muy estrecho y tiene en la conducción del Estado, no tiene la persona ideal para llevar esta situación. Si Hugo Chávez estuviera vivo, bueno, algo hubiéramos visto. Bueno, o se regresa, porque muchas veces lo hizo, porque tenía la autoridad para hacerlo, o busca una asociación, una alianza, o toma una decisión de un autoritarismo horrendo en aras de salvar la revolución, que hubiera sido atendida por una parte del país, no demasiado grande, pero sí una parte del país. Para eso no hay ahorita autoritas. Entonces, claro, Maduro está absolutamente preso de sus promesas. Es una situación que te diría, a mí me acuerda mucho a la de Chile en el año 72-3, en otro mundo, sin Guerra Fría, sin Unión Soviética, sin un Fidel Castro tan amenazante, que en aquel momento era muy joven y tal, pero sí una situación que es el momento previo a un desenlace, a una situación de ruptura que tendrá que ser pacífica, institucional. Entendiendo la independencia de los poderes públicos en esta Venezuela de hoy, ¿qué es lo medular, qué es lo más importante para la oposición en este momento? Hacerse de una mayoría en la Asamblea Nacional, tratar de sanear un Tribunal Supremo de Justicia, esperar al momento el revocatorio para 2016, activar la constituyente. Yo creo que está en una encrucijada muy compleja, porque además yo creo que en su conjunto no han sabido interpretar las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos es cómo reenamora a la gente de lo público para efectos de ser y tomar una rienda distinta de país, una rienda distinta en donde seas próspero, en donde tú tengas la capacidad de entender que no debes depender del Estado. El problema es ese primer detalle. El segundo, claramente, si bien la Asamblea Nacional puede resolver algunas cosas, si nosotros tuviéramos una elección de Asamblea Nacional hoy, tal cual como se vislumbra el país, las probabilidades que con el 38% del voto del oficialismo bien administrado, son 86 elecciones, gana 50% más un diputado. Sí. Con 38% con 37, 38% en los 86 circuitos, donde un diputado, a mí el chavismo me cuesta 12.000 votos y a la oposición me cuesta un diputado 140.000 votos. Entonces, ¿dónde meto las fuerzas? ¿Dónde me concentro? Y si bien hay una energía antigobierno, eso no significa que tú tengas a toda esa gente montada en tu barco. Tienes que ver, porque a partir de ahora tienes elecciones en 2016 regionales, en 2017 de alcaldes y en 2018 presidenciales. Entonces vas a volver a entrar con cuál discurso. Y tienes que entender, yo creo que llegó el momento de dejar de lado pasiones y ver, bueno, mire, si hay presos políticos, hay que sacar a los presos políticos. Si hay un problema de juntarnos todos para el fin de las elecciones, sí. ¿Cuál va a ser el método? Porque eso va a generar mucha crispación. Si no hay dinero, ¿cómo va a haber primarias? Y si hay un adelanto de elecciones, ¿cómo va a haber primarias? Te van a llevar a terminar por consenso, viendo además el balance y esa evaluación de todas las personas que estuvieron sentadas en la Asamblea y que realmente algunas no han dado la talla. No han dado la talla, eso ha sido nefasto, reprobable. Vas a volver a apostar por unos diputados que seguro van a querer para evitar romper de nuevo ese equilibrio de cristal y ese status quo. Tienes problemas. Entonces, la recomendación más importante, el ciudadano tiene que exigirle a sus gobernantes y a sus políticos. Y el segundo detalle, los políticos tienen que estar a la altura y no es el juego del pan y el circo. Es decir, mira hermano, no es resolver el 2015, es cómo somos prósperos en 5, 10, 15, 20 y 25 años y trazamos una hoja de ruta. Si no trazamos la hoja de ruta y no sumamos voluntades y no invitamos a la gente a soñar de que Venezuela sí puede ser diferente, vamos a tener un serio problema, porque vas a tener a todo el mundo en la misma dinámica, el mismo círculo vicioso, todos los años porque estás en un tema estrictamente electoral. ¿Se puede prever quiénes van a ser los protagonistas del año 2015? Maduro, Diosdado, Jagua, Marea Socialista, de este lado Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, Henry Falcón. Todos ellos van a jugar un papel. A mí me parece que Marea Socialista es un movimiento que ha generado una expectativa en una parte del país.
Yo creo que hay que esperar por ellos, a ver si es tanto como se plantea. Otras veces he visto decisiones chavistas que no paran en nada. O sea, yo creo que ellos son otra expresión de un descontento legítimo, además muy legítimo. Por cierto, bien de izquierda, no quieren nada con la oposición. No, eso es ese tipo de gente que no va a saltar. Eso es verdad. Pero, yo repito, yo creo que ambas tendencias la tienen muy complicada. Lo que creo es que los problemas opositores se pueden resolver. Los problemas del chavismo difícilmente se puedan resolver sin pagar precios, sobre todo los del Estado. Creo también que la ausencia de plata es un problema. Yo creo que el papel que pueda jugar Enrique Capriles puede otorgarle mucho eje, mucho equilibrio a la gestión opositora. Eso, o sea, Capriles ha decidido no jugar ningún papel. Yo creo que él hizo un esfuerzo importante en las elecciones de alcalde. Él intentó producir una situación política acá. Él le dijo a Maduro en diciembre, después de las elecciones vamos por ti. Y no le sonó la flauta, porque cuando convocó el acto no fue nadie. Las elecciones quedaron ahí, sacamos 14 regulares, pues no se sacó la... Y luego reventó el problema en febrero, porque los hechos a veces son así, tú no los puedes planificar, pues, y arrancaron la... Creo que hay que evitarle al país un trauma como ese de nuevo. O sea, a mí me parece que sí, lo que la oposición debería intentar hacer es atar las tres estrategias, o sea, entender sobre los años que vienen una especie de corchete, porque todos tienen una aproximación comprensiva, con la H intercalada, completa, hay que verla completa. La estación 2015 se presenta con una gran posibilidad, con estas dificultades evidentes, porque si el chavismo saca 38%, por supuesto que está en un tremendo problema, pero se obtiene 51, o sea, la mitad más uno consumó otra vez un fraude, consumó la estafa electoral. Creo que esa estrategia hay que atarla con la del año que viene, porque además a Venezuela hay que procurar a este malestar social y económico y político, darle una salida constitucional, institucional, es decir, producir que el vacío se llene, ¿no? Porque si no se puede, los riesgos de violencia suben y eso es lo que todos tenemos que evitar. O sea, pretender, a veces creo que desde el gobierno existe una fe un poco cándida, que si tú administras la crisis y lo vas llevando mientras creas el poder popular y le das plata a la gente para que se empodere, la gente se va a calar, no tener acetaminofén y que no va a pasar nada y que tú controlas el país en minoría. Bueno, no, yo no creo que eso suceda. O sea, creo que eso no son cosas que se decretan. Aquí hay un desbalance muy grande. La magnitud de la crisis es demasiado gruesa y está muy poco discutida, que es lo que más me perturba, ver cómo, o sea, las cosas están mucho peor de lo que la gente cree. Ese es el problema. Entonces, bueno, llegó la hora de que la oposición aumente el volumen de juego. Uno puede haber pensado, bueno, esto no fue un año electoral. La oposición, la mesa es una alianza electoral. Han tenido diferencias. Ok, está bien. Yo creo que aunque este no fue el mejor año de la oposición, años como el 2010, 2011, 2012 fueron años bastante buenos. O sea, se empeñó la palabra unitaria, se acordó, se produjo un plan de gobierno interesante y se hizo una gestión electoral bien, claro, frente a un monstruo como Hugo Chávez no se hizo la tarea, pero se hizo un muy buen esfuerzo que lamentablemente pues, para la oposición no se tradujo en el resultado necesario. Creo que aquí las condiciones se están dando, pero que además vamos a depender también de alguna manera del desempeño personal de algunos líderes. Entonces ahí yo te diría, bueno, hay que prestarle mucha atención a lo que haga Maduro, a lo que haga Diosdado Cabello, por supuesto, a lo que haga Leopoldo López y quizás en menor medida a lo que haga María Corina Machado. Yo no creo que María Corina Machado ni Leopoldo tengan capacidad para producir un cisma que nos haga apretar un botón y cambiar de gobierno. Al contrario, creo que están bien acorralados. Pero sí creo que es importante que María Corina Machado y Leopoldo López llamen a votar a la gente, porque ellos encarnan un sector de la oposición que tiene una tremenda frustración y que parece creer que con el voto no se resuelve nada. Si ellos llaman a votar, y aquí se produce un llamado general a votar, ahí podría cortarse un poco la distancia. Qué interesante. Coinciden dos, y con esto ya vamos terminando, es para los dos, Osvaldo, Alonso. Hay por lo menos dos textos, uno de Gisela Cossack, uno de Inés Quintero, que coinciden en plantear cada una a su manera que debemos revisarnos los venezolanos. Que debemos revisar si lo que creímos que éramos es lo que realmente somos. Y la pregunta es tan amplia como preguntarles cuál es el problema de Venezuela o cuál es el problema del venezolano. Hay una nueva cultura política y la clase dirigente no la está interpretando, no la está sabiendo. Hay nuevos códigos completamente instalados en el ciudadano de a pie, el que no es hiperinformado, no está hiperpolitizado y sencillamente
yo creo que no has entendido cómo enamorarlo, no has entendido cuál es el chocolatico que realmente le gusta en términos de ese enamoramiento y de esa construcción de lo que significa poder llevar a la gente al voto, dentro de lo que hablan las clásicas fórmulas de marketing político. Pero no es un tema de marketing político, es un tema real de cuál es el país que yo realmente estoy interpretando en este momento. Y lo que yo veo hoy es un país de trinchera, en donde todo lo disfrazo con una sonrisa y con un chévere, pero dentro hay una agresión y una frustración muy latente que puede ser como un lobo dormido y que puede estallar, y que cuando estalla, tú, si mueves adecuadamente 2 o 3 cosas, puedes hacer que ese lobo salga. Yo creo que no sería conveniente que ese lobo salga en beneficio del país de largo plazo, del país en que realmente tú digas, necesitamos acabar de tajo con una cantidad de preconcepciones que nos han conducido a un lugar de no encuentro, a un punto de cada quien en su feudo y me protejo hasta donde pueda. Alonso. Yo creo que en Venezuela el problema es que se rompió el pacto de coexistencia, el pacto de cohabitación que normó la vida nacional durante muchísimo tiempo. Eso que el gobierno del chavismo llama pacto de élite, terminó siendo un pacto de élite, pero en algún momento fue un pacto de convivencia nacional. Los venezolanos habíamos aprendido a convivir en un marco estable. Los venezolanos nos hemos terminado de dar cuenta de lo que teníamos. Tuvimos una democracia imperfecta pero estable, con una moneda fuerte, con una inflación baja, que invitó aquí a venir a muchísimos inmigrantes, tranquila, segura, relajada. Ese mito, el mito del inmigrante de los 50, el sueño venezolano, empezó a agrietarse en los 80 y se hizo añicos en los 90. Sobre sus ruinas, el chavismo construyó un discurso. El pacto de élite, se obligaron del pueblo, le dieron la espalda al país. Claro, porque el modelo fracasó. El gobierno construyó otro modelo que también fracasó peor, porque además fracasó con el petróleo alto, que es el gobierno de la ruptura del acuerdo, la aproximación rupturista, unilateral. Aquí llegó el pueblo a gobernar, ustedes se quitan, ustedes se pueden quedar si quieren, pero aquí estamos gobernando nosotros, los olvidados. En Venezuela durante mucho tiempo hubo gente olvidada. Yo sí creo que es verdad que no éramos ni tan chéveres ni tan iguales. Y que aquí se le decía a la gente cachifa, y que se trataba a la gente de forma despectiva, y que hay todavía una incomprensión, una especie de muro invisible que parte de Chacaíto, no hay gente que no se atreve a pasar de Chacaíto, y que parte de las zonas populares de las que no lo son. De manera paradójica se ha agravado este problema con este estado de cosas. Lo que Venezuela tiene es que después, fíjate que por qué muchísima gente no termina de decir, oye, verdad, el modelo del pacto es el que camina, porque el modelo había fracasado. Tú no le vas a decir a la gente, vamos a volver a los 90, a la crisis financiera, al gobierno de Caldera, al gobierno de Ramón Velázquez, aquel desastre. No, entonces bueno, resulta que lo que habría que, una vez llegado a este punto, tiene que haber un liderazgo capaz de venderle a la gente la idea de habrá que buscar la manera para que la palabra pacto no produzca tanto asco, pero de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo, un acuerdo para coexistir como venezolanos, que no tenga que ser de élite, tiene que ser un pacto ciudadano. O sea, recomponer creo yo, la letra de la Constitución pasa porque tú, desde el poder, por cierto, yo creo que es un ejercicio que no puede hacer la oposición. Casi siempre cuando estas cosas pasan, José Vicente Rangel te dice, bueno, pero es que la oposición está en la oposición, no puede, tiene que llegar al gobierno y desde el gobierno construir una sociedad cohesionada y en acuerdo político. Eso, fíjate, el pacto político estaba roto en Chile, se reconstruyó. El pacto político estaba roto en Brasil, con Collor y con Baptista Figueiredo y con los presidentes, se reconstruyó, lo logró pegar Cardoso y luego Lula. El pacto político en Colombia, bueno, era una pantomima de 20 familias gobernando en un país en una guerra. Se está reconstruyendo. El pacto político peruano estaba roto con Fujimori y antes no era nada, y de pronto los peruanos lograron meter el hilo en el ideal. De eso se trata, pues que venga un liderazgo en un contexto en el cual logremos coser el hilo de nuevo, olvidarnos del mesianismo populista y reconstruir una democracia civilizada, porque en algún momento lo pudimos hacer. O sea, no es que nunca lo hayamos podido hacer, en algún momento eso se logró en Venezuela. Osvaldo Ramírez Colina y Alonso Moleiro, les agradecemos su atención. Esto ha sido Es Noticia por Runrunes.